yo quería debatir en estos 40 años de democracia, me interesa debatir la democracia económica en Argentina. Es decir, poder discutir como nación conceptos como desigualdad, conceptos como redistribución de las riquezas, conceptos como apropiación de los excedentes de la renta nacional y discutir cuál es el rol del Estado en su relación con el mercado y, digo, este mercado que a lo largo de nuestra historia se ha ido consolidando como un mercado monopólico, oligopólico, transnacionalizado, es decir, con mucha presencia de capitales extranjeros, y discutir esos excedentes de la renta nacional, quién se los apropia o quién se los ha apropiado a lo largo de la historia, con cada golpe inflacionario o con cada dictadura que se ha implantado en Argentina. Muchos de los regímenes dictatoriales que se consolidaron en nuestro país se consolidaron a partir de una retórica antiintervencionista y antiestatalista. Y esto tiene que ver con que la participación del partido militar a lo largo de la historia argentina se realizó de manera conmutativa, en convivencia con los intereses de los monopolios extranjeros que se encuentran presentes desde la configuración de nuestro Estado Nacional en importantes sectores de nuestra trama productiva. Y ello tiene que ver por allí con algunas cuestiones de historia económica argentina. Por un lado, el rol subordinado que asumimos como nación cuando nos vamos consolidando como Estado, que es el rol que nos otorgan o nos dejan las oligarquías de la generación del 80, dejándonos como exportadores de materias primas, pero a la vez colocándonos en un lugar subordinado en el sistema mundo y además haciéndonos dependientes del capital extranjero. En ese periodo Argentina consolida monopolios, principalmente ingleses y estadounidenses, en la trama productiva nacional. Y eso significa, de una u otra manera, a lo largo de la historia, que la democracia política va a estar a merced de grupos concentrados que permanentemente van a intervenir en la política económica nacional a través de golpes de Estado. Cuando nosotros vemos el golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen, vemos que detrás de ese golpe de Estado estuvieron las empresas extranjeras petroleras. Cuando vemos el golpe de Estado a Juan Domingo Perón, cuando vemos el golpe de Estado a Arturo Illia, por ejemplo, con la presencia de empresas multinacionales farmacéuticas. Entonces, por allí me parece que lo que hay que discutir es el rol de ciertos actores de nuestra historia económica, porque de alguna manera cuando han intervenido las dictaduras lo han hecho desde una retórica antiintervencionista o antiestatalista. Digo, este partido militar que ha sido que se corresponde con los intereses de los sectores concentrados de la economía transnacionales presentes en nuestro país, en gran medida siempre que interrumpió en la escena política lo hizo con ese discurso, algo que ya dice Karl Polanyi cuando habla de que la doctrina liberal se opone al intervencionismo y de cierta manera se termina oponiendo a la democracia política, es porque el intervencionismo en países periféricos como la Argentina significó una ampliación del concepto de democracia hacia la democracia económica. Es decir, ¿qué lugar tienen, por ejemplo, la clase trabajadora en el modelo de desarrollo, en el modelo de acumulación? ¿Qué lugar tiene la clase trabajadora en los excedentes de la renta nacional? En cierto sentido, los gobiernos que han sido populares han implementado políticas intervencionistas en favor de la clase trabajadora, pero también en favor de los intereses nacionales. Es decir, casualmente, de las pequeñas y medianas empresas nacionales y en contra, finalmente, de las empresas transnacionales que también se encuentran en este país en sectores productivos muy importantes. Cito el caso de los ferrocarriles, puedo citar el caso de los ferrocarriles en una época, de los frigoríficos en otra, o los bancos, por ejemplo, en la década de los 70, que si uno presta atención a una de las primeras políticas que implementa la dictadura cívico-militar clerical del 76, es la ley de entidades financieras, que tuvo un fuerte carácter desregulador y además transnacionalizador de nuestro sistema financiero. Entonces, ¿por qué me interesa discutir la democracia económica a 40 años? Me parece que la discusión de fondo está en qué tipo de Estado queremos o qué rol queremos que tenga el Estado. ¿Queremos que el Estado sea cómplice de los sectores concentrados de la economía en Argentina? ¿O queremos que sea un Estado que medie entre el capital y el trabajo y le otorgue un lugar importante a la clase trabajadora, a nuestra industria nacional y a nuestras cooperativas? ¿Queremos más políticas sociales o queremos menos políticas sociales para los sectores que han sido empobrecidos, resultado de un sistema de acumulación muy desigual o diseñado perfectamente para la acumulación extraordinaria de unos pocos? ¿Quiénes pueden apropiarse de los excedentes de la renta nacional? En un mismo suelo como el argentino, una corporación de alimentos puede enriquecerse de manera desmedida mientras la mayoría de la población infantil se encuentra subsumida en la pobreza. ¿Debe el Estado intervenir allí? ¿Debe el Estado intervenir para redistribuir
las riquezas, los excedentes de quienes se compran yates a partir de las devaluaciones sucesivas que golpean el bolsillo de la clase trabajadora, o debe intervenir para proteger también la informalidad, el sector de la economía popular, los cartoneros, para que llevan y trabajan todos los días para poder llevar un plato de comida a sus hogares. Toleramos los altos índices de desigualdad que hay en Argentina, que son propios de la región latinoamericana. Me parece que a 40 años de democracia tenemos que discutir como sociedad qué proyecto de nación queremos, y eso implica discutir el rol del Estado, pero también discutir el rol de los capitales concentrados en nuestra democracia económica. Muchas gracias por el espacio.